y queremos que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando en Perú y qué es los últimos 20 días, qué es lo que pasó para que lleguemos a esta instancia. Bueno, como bien ustedes lo han caracterizado, el 6 de junio, Pedro Castillo, el candidato a la presidencia por Perú Libre, ganó las elecciones a Keiko Fujimori por más de 44.000 votos. Sin embargo, a partir de diversos tipos de lawfare aplicados por Keiko Fujimori y las oligarquías dominantes en nuestro país durante más de 200 años, se ha dilatado el proceso electoral para que se oficialice el triunfo de Pedro Castillo. Se desplegó un escenario de lawfare electoral donde se trató de anular los votos de las zonas rurales donde ganaba Pedro Castillo en base a argumentos que, si no fueran sumamente racistas y coloniales, serían muy cómicos y vergonzosos, que ya lo son, como también tratando de generar las condiciones para un golpe parlamentario que desconozca a Pedro Castillo o inclusive un golpe a la antigua, a la militar, asusado por los sectores más radicales y más reaccionarios de la derecha que está viendo en peligro el timón de nuestro país, que ahora lo termina ganando, perdón, un proyecto popular, soberano y con justicia social como el que representa Pedro Castillo y Perú Libre. Juan Carlos, ¿cuál es el rol desde tu mirada de los movimientos sociales? Sabemos que hubo vigilias de un lado y del otro para hacer respetar los votos. ¿Cómo se está dando toda esta situación hoy en día en Perú? Sí, efectivamente, desde el 6 de junio los movimientos populares, los movimientos sociales a nivel nacional se encuentran movilizándose en las calles frente a las autoridades electorales peruanas para que se respete la voluntad popular que eligió a Pedro Castillo. También hay una lectura desde los movimientos populares de que el golpe ya empezó y lo que no sabemos es cuándo se va a efectivizar. Por ejemplo, si tomamos en consideración experiencias previas y recientes como el golpe en Bolivia o también el golpe electoral que pretendió dar Donald Trump en Estados Unidos hace un tiempo y que se parece mucho a la táctica que ha escogido Keiko Fujimori, o también, bueno, otros tipos de golpes que también los hemos visto en la región. Sin embargo, creo que hay una caracterización en este momento del lado de los movimientos populares para la lucha de que venimos transitando por un periodo de transición. Transición que se adscribe en primer lugar en tres niveles. En primer lugar, en la disputa global de China contra la hegemonía norteamericana, que ya lo viene desplazando, y no es gratuito, por ejemplo, que las inversiones chinas en Latinoamérica hayan crecido y sobre todo hayan aumentado mucho más en Perú a partir de, por ejemplo, el periodo del COVID-19. También vemos que hay un periodo de transición que impacta mucho en la política nacional y en esta coyuntura peruana respecto a la transición dentro de los propios Estados Unidos de Norteamérica. Trump, que representa al bloque americanista, es desplazado ahora por un Biden de los globalistas, donde en el Perú esto se evidencia con que los Estados Unidos le han bajado el dedo al fujimorismo y a los operadores políticos de siempre. Y esto se evidenció con mayor fuerza cuando hace unos días se demostró que Vladimiro Montesinos, el ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional del dictador Alberto Fujimori, había estado realizando llamadas para intervenir en el proceso electoral a favor de Keiko Fujimori, por ejemplo, ofreciendo sobornos de más de 3 millones de dólares a las autoridades electorales. Y finalmente, otro punto de transición tiene que ver en el Perú con la derecha. En este momento, los grupos de poder de la derecha no tienen un aparato político que pueda efectivizar sus intereses o inclusive comenzar a organizar de mejor manera su proyecto contrapopular. No tienen en este momento un partido porque le han bajado el dedo totalmente al fujimorismo, al aprismo,
Por eso vemos que a los líderes de la derecha que hacen un acto vergonzoso yendo a Washington a tocar las puertas de la OEA y nadie los atiende. Entonces, un poco es eso la perspectiva de los movimientos populares, viendo la coyuntura como una transición en esos tres niveles y donde la disputa se va a tener que dar desde el flanco popular y en las calles movilizados, organizados y sobre todo disputando los sentidos comunes, porque es muy probable que nos veamos ante un escenario del nacimiento de una derecha extrema, como lo que hemos visto en Brasil con Bolsonaro, en Estados Unidos con Trump. Sí, en ese contexto, decís, mundial, para la región, ¿qué implicaría que Castillo esté ahora en el poder, teniendo en cuenta las nuevas alianzas que se tejieron en los últimos tiempos en los países cercanos? Bueno, es un punto de quiebre porque estamos hablando desde la guerra del Pacífico en el Perú en el siglo XIX, que hay una hegemonía dominante del imperialismo norteamericano que en este momento pierde, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando decimos que con el triunfo de Castillo el Grupo de Lima pierde a Lima, que eso es algo muy importante, no solamente para la solidaridad firme y consistente que tenemos con la revolución bolivariana, sino también para las distintas reconfiguraciones y dinámicas geopolíticas que se dan en el continente. Y bajo esa misma mirada geopolítica y regional, por ejemplo, el triunfo de Pedro Castillo, más un eventual y casi seguro triunfo de Daniel Jadue en Chile, y lo que viene sucediendo en Colombia, que allana el terreno para una eventual llegada del progresismo de Iván Duque, puede significar que después de muchos años el imperialismo norteamericano pierde hegemonía en la costa del Pacífico y claramente eso es un avance para los pueblos de nuestra América en torno a disputar nuestros proyectos, nuestros intereses en un mundo multilateral. A modo de conclusión, José, en concreto, ¿cuáles son algunas de las principales propuestas de lo que sería el futuro gobierno de Pedro Castillo en relación a una posible reforma constitucional o a la revisión de contratos que tienen que ver con las regalías mineras? Bueno, independientemente que la derecha viene desarrollando su narrativa golpista y todos estos intentos desesperados por desconocer la voluntad popular de la victoria de Pedro Castillo se viene reuniendo, tanto él como sus voceros, sobre todo en temas económicos y de salud, con gremios empresariales, con representantes de embajadas de distintos países, y donde lo que claramente se va a priorizar en lo que viene Pedro Castillo es el combate contra el COVID. Y esto tiene que ver en el plano de la salud, sobre todo con el tema de la vacunación, que por acá venimos funcionando de una manera muy accidentada, pero también con la economía, porque el proyecto neoliberal ha calado en los bolsillos del pueblo peruano y también en derechos sociales como el de educación. Los otros temas que ustedes mencionan, como el de cambio de constitución y lo de los cambios de los contratos en las regalías mineras, están insertos sobre todo en la parte económica. Sin embargo, también es cierto que los movimientos populares y toda esta movilización que implicó la segunda vuelta o la campaña del balotaje de Pedro Castillo, sea la vía por la cual se canalice y se impulse esta reforma constitucional. Es decir, que no venga desde el Ejecutivo necesariamente, sino que venga desde la organización del pueblo, donde se rompan los candados constitucionales de la Constitución neoliberal de 1993 para poder llegar a una asamblea popular, plurinacional y paritaria.